Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí. Siempre que se acaba un año, el ser humano tiene la tendencia de hacer balance, de poner la vista atrás y ver todo lo que ha salido bien y lo que ha salido mal. Obviamente se le trata de poner remedio, o al menos se ponen las buenas intenciones, que luego 2021, es decir, al año siguiente, ya veremos si se hace o no se hace. Al Hércules le convendría mirar muy bien lo que ha hecho en este 2020. Se han hecho cosas bien, sobre todo al final, se hicieron muchas cosas mal, sobre todo al final de 2019 y principios de 2020. No conviene olvidar que fue una pandemia la que salvó al Hércules de un descenso que hubiera sido catastrófico. En cualquier caso, la memoria es corta y lo que muchos recordarán es que el Hércules a día de hoy sigue estando en disposición de pelear por el ascenso a Segunda División. En cualquier caso, eso solo es un anhelo, un deseo, y está por ver qué va a pasar en un año que no sabemos cómo va a ir y que también nos deja muchísimos interrogantes. Comenzamos. 2020 se cierra para el Hércules con optimismo respecto al futuro, ligado como siempre a lo deportivo. Segundo en su grupo, el equipo blanquiazul quiere estar en la lucha por el ascenso al fútbol profesional. Todo después de un inicio de año catastrófico en el que solo la pandemia ha evitado, a priori, un descenso de categoría histórico y que la ruptura afición-club fuese a más. Hoy analizamos 2020 en clave blanquiazul con David Esteve, Antonio Orts y César Ponce, de la tormenta a los rayos de sol en 12 meses. Qué mal pintaban las cosas en esa época en el estadio Rico Pérez, en el herculanismo y en el Hércules. Vamos a saludar ya a los tres tertulianos que hemos presentado. Antonio Orts, que aprovechamos que está de vacaciones para no dejarle en paz. Buenas noches. Buenas noches, amigos, ¿cómo estáis? Oye, lo primero, un titular del año 2020 para el Hércules. Salvados por la campana, o salvados por la pandemia. Es que no hay, creo que no, pues cuando soy el primero creo que soy que se lo va a quitar a todos, pero ha sido un año que la pandemia a algunos les ha venido muy mal, pero al Hércules le ha venido perfecto para salvar los muebles y para empezar una temporada, pues parece que puede medio salvar, un año que ha podido medio salvar. César Ponce, buenas noches, tu titular. Muy buenas a todos. Yo, mira, te voy a dejar un titular muy breve, que nos sirva de escarmiento. Eso es lo único que voy a decir. Viene con mensaje el titular. David Esteve, muy buenas. ¿Qué tal, Aitor? Muy buenas. Oye, tu titular de 2020 en clave Hércules. Bueno, pues coincido mucho lo que habéis dicho, pero me aferro a eso, ¿no? A salvados por la pandemia, o gracias pandemia, pero es que me parece demasiado triste, ¿no? Darle las gracias a la pandemia. O sea que yo creo que resumir de lo que ha sido este año, pues te diría que el peor año de la historia del Hércules, te podría decir, ¿eh? Históricamente, el año que viene cumplirá, dentro un poquito de un año cumplirá 100 años y yo te diría que es el peor curso de su historia. Esto a mí ya no me sorprende nada con el Hércules. Hablábamos de lo que la pandemia evitó, porque vamos a hacer un poco de balance de todo lo que ha pasado en este 2020 y obviamente comenzaba con estas imágenes prácticamente, o al menos acababa así 2019. 2020 comenzaría de una forma muy similar. Orts, pintaba tan negro aquello en estos fríos meses de diciembre y enero, fríos en lo climatológico y fríos en lo herculano. Frío en general, como diría la canción de Drogas, ¿no? Frío por todas partes. Y es que si no llega a ser que olía muerto del Hércules, todos lo sabíamos. Todos que sabíamos que si la temporada llega a concluir, el Hércules era un cadáver en vida y solamente faltaba ponerle fecha para su liquidación, porque es que realmente el equipo, yo creo que nadie creía, los jugadores no creían, la directiva estaba cada uno haciendo la guerra por su cuenta y la afición, pues ya lo podemos ver, ¿no? Que estaba más pendiente de cargarse a los que mandan que de animar a los jugadores. Pues ya llega un momento que los jugadores ya dices, es que ya no puedes darle más ánimo, ya no puedes creer. Entonces estaban más destinados a ver si voy a disparar a los de arriba que otra cosa. Y este final de temporada, pues bueno, dime. No, sigue, ya que estás.
No, era eso. Fue un final de año e inicio del 2020 que dices que es que todos, yo por lo menos, no confiaba en que Hércules se fuese a salvar y de haber seguido el mundo con una normalidad sin pandemia y sin COVID y sin nada. Yo creo que este año el Hércules hubiese compartido campo pues, con el Jove o con el Intercity o con algunos equipos de estos de tercera división, porque es que el proyecto olía muerto por todas partes. César, son meses de auténtica descomposición en todos los niveles que afectan al Hércules, desde lo deportivo a lo institucional. La verdad que recordando esos momentos, rememorando esas imágenes, te das cuenta que era realmente angustioso, que es que la verdad que daba lástima ver jugar a los jugadores, parecían que llevaban más peso en las botas, anímicamente eran incapaces de sacar los partidos, de mostrar la calidad que llevaban y el Hércules, pues como siempre ha sido, especialmente en los últimos tiempos, autodestrucción. Desde dentro es un club que socialmente, institucionalmente, que tiende a autodestruirse, a siempre vivir en un ambiente tóxico. Así es muy difícil, porque es un equipo que al final la exigencia es subir. Cuando te ves en esos puestos de abajo, no solo ves que las opciones de ascenso ese año se esfuman, sino que tienes que luchar por un objetivo que a priori no era el tuyo. Al final lo que hubiera pasado no lo sabemos, porque en fútbol todo puede pasar y al final se ven cosas muy, muy extrañas a final de temporada, pero la verdad es que la temporada del Hércules olía a descenso y decía Antonio que podíamos estar viendo al Hércules jugar en campos contra el Jove, Intercity, o vete tú a saber dónde estaríamos viendo al Hércules, o si podría llegar a celebrar incluso su centenario, porque es que un club con la historia del Hércules prácticamente ha visto peligrar lo que es su existencia, y hemos visto que, dando honor gracias a la pandemia, ahora la realidad es otra, moderadamente mejor, porque el Hércules está en una buena posición, sobre todo si la comparamos a inicio de año, y yo destacaría que además ha venido en la mejor temporada posible, porque ahora va a haber un nuevo orden a nivel de fútbol profesional, fútbol amateur, y al colocarse bien en esta temporada donde se van a cuadrar las divisiones, yo creo que es vital, y si el Hércules no hubiera estado ahí de inicio, la verdad que hubiera sido ya una herida de muerte para lo que es la institución. David Esteve y yo compartimos muchas horas en el Rico Pérez el año pasado. David, yo con el paso de los meses, sobre todo cuando la mayoría de la gente estaba en casa, fue cuando me fui siendo consciente de realmente el agujero negro en el que estaba metido el Hércules. Yo creo que en el día a día lo veíamos oscuro, pero decíamos, bueno, hay posibilidad, vamos a ver si se enlazan dos resultados, sí, pero luego visto con perspectiva me pareció todavía más grave de lo que estaba viviendo incluso en esos momentos. Sí, sin duda, Aitor. Recuerdo cuando nos confinaron a todos, que fue marzo, abril, daba tiempo para pensar en muchas cosas, ¿no? Y recapacitar, y en esos meses duros y difíciles pues te das cuenta del añito que había hecho el Hércules o que estaba haciendo. Fíjate que entre todos los problemas que teníamos, o sea, aquí se buscaba como la salvación, que llegasen noticias de la federación para que se suspendiese la competición, para que no hubiese descensos, y eso se celebró no como un ascenso, porque es muy grave, pero sí que se celebró, vamos, como un título, porque es que, como decís antes, hubiese sido muy, muy duro y, vamos, todas las palabras que habéis dicho de que había que estar bien colocado en esta temporada, porque el Hércules, si el año que viene este año hubiese jugado en tercera división, hubiese sido 2 descensos de categoría, porque hay que recordarlo. Si hubiese ascendido este año, subiría a segunda B, pero no estaría aún en esa categoría intermedia. O sea, habría sido una catástrofe, vamos, histórica. Y también tengo dudas, ¿no?, de si el proyecto podría haber sobrevivido en una categoría tan baja. Te perdemos un poquito el sonido, David. Sí, yo también me escucho un poco fuerte la música. No sé si me escucháis ahora mejor. Sí. Sí, Sí. A ver si... Dale, ¿Vale? acaba la... Sí, no, decía eso, que me ha dado tiempo a reflexionar, a pensar, y que podría haber sido esto pues muy grave, ¿no? Casi una jornada letal. Estamos viendo unas imágenes y es lo siguiente que os quería preguntar, Orts, por la crispación. Crispación en cierto sector del herculanismo, que dio la cara, que fue valiente, que se fue a la puerta cero, que se manifestó, pero que seguía siendo una parte muy mínima de los abonados, que al final
claro, 500 personas se reunían ahí, los ánimos estaban muy encendidos, el chispazo estaba ahí, podía pasar cualquier cruce de cables y llegó a haber situaciones un poco hasta preocupantes. Hubiese sido, como dice el Batman de Nolan, ¿no? Falta la chispa, era la chispa que faltaba para que se prendiese la revolución. Pero es que yo creo que vemos en esas imágenes, vemos a 400 o 500 personas que sí, que son los que realmente van y se quejan, pero es que los otros 5.000, ¿dónde se iban? Se iban a sus casas resignados porque sabían que es que esto ya no podía, resignados primero por lo deportivo, porque sabían que ya aquello no había manera humana de levantarlo y directamente se iban a sus casas. Lo segundo, que algunos ya directamente ni iban al campo, porque decían, ¿para qué vamos a ir al campo a ver otra vez lo mismo? Si ya, ya algunos culanos ya ni confiaban. Y tercero, que cogían, terminaban el partido y decían, ¿para qué vamos a ir a protestar a los de siempre, para los que mandan? Si van a hacerlo, si llevan años haciendo lo que les da la gana y llevan haciendo años que sí, que van a cambiar y demás, y al final ya no se creen nada más y se resignan a irse a su casa con el abrigo y caminito a su casa a, pues bueno, o a quejarse con la familia o a coger las redes sociales y soltar el speech y poco más. Ahí vemos a los valientes, a los que realmente con el calentón no se iban a su casa, se iban a la puerta cero y hicieron mostrar su enfado. Pero es que aquí en Alicante vemos eso, las dos opciones, los que van, los 100 o 200 que termina el partido, van y lanzan improperios y se calientan y protestan realmente lo que sienten, pero luego están los otros 5.000 que directamente pues se van a su casa resignados. Y mientras eso ha sido así, mientras esos 5.000 se sigan yendo resignados a su casa, pues aquí seguirá mandando y haciendo y deshaciendo pues lo de siempre. César, a mí me suelen decir que esto antes no era así, que antes cuando la afición herculana se movilizaba, miedo. Para nosotros esto era como, después de mucho tiempo sin verlo, como, caray, la afición ha explotado. Pero claro, al final el número condena un poco la protesta. Sí, estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho Antonio. Al final el Hércules, después de 7 años vagando por una categoría que es todo un pozo, ha creado desapego en la afición. Es que en nuestras propias carnes, yo mismo o amigos que tengo que han sido muy herculanos, y realmente una derrota del Hércules era un auténtico drama que te hacía estar mal todo el fin de semana. Ahora las derrotas del Hércules era una más, es que ya prácticamente ni afectaban, porque el herculanismo, pues poco a poco, a base de mazados, se ha ido perdiendo, y eso hace que, quitando los que realmente lo llevan dentro, los que más ruido hacen, esa cada vez más minoría que sí que se moviliza y busca que haya cambios reales en el club, pero es muy difícil, porque si al final no hay un número realmente importante para que esos cambios puedan ser efectivos, pues al final no puedes hacer todo el ruido que te gustaría. Pero está claro que la situación del Hércules en ese momento era crítica. Los jugadores eran incapaces de mostrar un mínimo porcentaje de lo que realmente podían dar, y el ambiente en el Rico Pérez era irrespirable en cada partido. La presión que se sentía, hacían falta cambios, y al final pues siempre es mucha división también, porque había mucha división en el herculanismo, pero sobre todo, como decía Antonio, yo veo mucho desapego, que ya cuando las cosas vienen mal dadas, la gente o mucha parte de la afición es como bajar los brazos, resignarse, y así es muy difícil cambiar las cosas. Y es el mensaje que yo mandaba al principio, que esto nos iba como escarmiento, porque el Hércules está a punto de descender. Hablamos de un descenso a tercera división, que es algo muy grave, y casi al borde de la desaparición, y eso tiene que servir de escarmiento para que la afición se una. El herculanismo va a cumplir 100 años de historia, y este club hay que cuidarlo y hay que saber hacia dónde quiere caminar, y yo creo que este 2020 tiene que servir para eso, para mirarlo bien al espejo, para no olvidarlo nunca y para que en un futuro no se repita. David, ¿cuántos referentes tuyos y míos nos han dicho eso de esto en otra época había acabado mal? Pero claro, existe esa sensación de desapego, ¿no?, de la que estaban hablando Ors y César. Sí, podríamos generar otro debate, ¿no? Se habla de desapego, pero esas imágenes que estamos viendo habían pasado 3, 4 meses desde que había 30.000 herculanos viendo el partido contra la Ponferradina, ¿no? O sea, desapego cuando las cosas van mal y cuando los resultados no salen, pero es que el herculanismo seguía vivo, y si una virtud tuvo Planaguma fue
sacar a la gente de sus casas para que acudiese al estadio, ese Plan Agumá y ese proyecto. Y eran los mismos, muchísimos jugadores, los mismos que habían salido prácticamente en volandas unos meses antes, Aitor, los Falcón, los Carlos Martínez, que aún no se había ido, Pablo Íñiguez, Diego Benito, etcétera. Entonces, desapego. Yo creo que eso fue un momento en que realmente la afición se dio cuenta de que era un año muy difícil, muy complicado y de que le tocaba alzar la voz porque se iba esto al traste. Pero desapego, bueno, pues si en 7 años el Hércules ha sido capaz de llenar 2 veces el Rico Pérez, o 3, el día del Cádiz, o las 2 veces contra el Cádiz, podemos llamar lleno o no, el día de la Ponferradina, bueno, pues sí, segunda B y son épocas y etapas muy duras, pero yo creo que al final, por desgracia, pues si la pelotita entra, aquí todo el mundo rescata la camiseta del Hércules que tiene de los años 90 o de principios de los 2000, se la pone y el domingo va al campo. Si la pelotita no entra, pues bueno, como decís antes, quedan los valientes, solo los que se atreven a alzar la voz y la mayoría, pues eso, al final echaron a la gente a sus casas, a no acudir al estadio y a no pasar frío y, como decía Antonio, coger el abrigo e irte a tu casa con el mosqueo pertinente. Claro, claro, es desapego de la gente que, como dice, que da igual que ganen o que pierdan. Los que iban cuando empezaron a perder antes de irse de vacaciones, que son realmente los que decíamos, esos son los que realmente son herculanos. Porque y son Orts, y son los que luego, cuando aparecía mucha gente en el Rico Pérez, cuando llegaba la hora de los triunfos, los miraban con cierto recelo, decían, oye, no habéis estado aquí en todo el año y ahora me estáis dando lecciones de fútbol sentados en la silla de al lado. Claro, y lo que se besaban el escudo del Hércules en los 2 partidos, el partido del Logroñés, y criticaban, bueno, y pusieron de vuelta y media el proyecto porque solamente habían visto el partido de la Ponferradina, pero es que al final el Hércules, es que es eso, como ha dicho David. Si la pelota entra, si en primera todo el mundo era del Hércules, en segunda la mitad de Alicante es del Hércules, y en segunda B, pues los del Hércules, pues los que son del Hércules realmente, los que son de toda la vida, los que da igual donde estén, como si llegan a irse aquí al descampo aquí enfrente de mi casa y les da por jugar. Los que vayan ahí, esos van a ser del Hércules. El resto, pues cuando va bien, pues se desempolvan la camiseta, la bufandita y a pasar el domingo, después de haberse comido una paella en su casa, a ver el Hércules, porque según ellos, es la tradición de Alicante. Pero la tradición del buen herculano es ir hasta a pelearse en los campos pues lo que hacían los herculanos antes de la pandemia. Esos que se fueron a todos los partidos, porque recuerdo que había gente que, bueno, acordaros de aquellas temporadas que viajaban, la temporada pasada, que la gente viajaba a pesar de cómo estaban jugando, que se fueron hasta Andorra. Esos pobres aficionados que iban todos los fines de semana, tanto dentro como fuera de casa. Esos son los que realmente sienten el Hércules, que da igual cómo jueguen o da igual cómo queden, van a ir. Y esos al final son los que acabaron pues resignados y poniéndose el abrigo, yéndose a su casa a quejarse o directamente a no ir al campo. César, con todo este desapego, esta situación, esta crispación de los herculanos que seguían yendo al campo, se barajó, se habló mucho de la posible venta del club. Esta pregunta va a ir para los tres, pero empiezo contigo. ¿Te creíste en algún momento que Enrique Ortiz iba a vender el Hércules? Es complicado. Pregunta trampa. Al final, amagos ha habido muchos, pero ya sabemos que es difícil y que esto es un juego de filtraciones a la prensa, es un juego de saber manejar mediáticamente y aquí sabemos quién tiene el poder y al final el Hércules es una forma de tener poder y es muy difícil, no sé, seguramente muchos lo creímos, algunos nos dejamos llevar por la posibilidad. Cuando las cosas están tan mal hace falta un cambio y nadie se va a aferrar tanto a un barco que se hunde. Pero es difícil y al final los hechos demostraron que para que haya un cambio drástico en el Hércules es muy complicado. Según está el fútbol hoy en día, este tipo de instituciones, de sociedades anónimas, es muy complicado. Y yo creo que en un futuro va a ser difícil que el Hércules cambie de manos. Sí que es cierto que el momento era ahora, que siempre ahora en esta época puede haber inversores, siempre se habla en muchos clubes de que pueda haber inversores extranjeros, pero es que nunca sabes si es peor lo malo conocido que bueno, el refrán que yo quiero decir.
nunca sabes si lo que puede venir de fuera es peor, y lo hemos visto en otros clubes cercanos. Así que yo creo que el Hércules al final lo que hace es seguir remando hacia adelante y a ver a dónde nos lleva esto. David, yo reconozco que tenía muchas dudas respecto a la posibilidad de que el Hércules cambiara de manos, porque también Enrique Ortiz y en este caso Juan Carlos Ramírez, lo hayan puesto bien o lo hayan puesto mal, han puesto un dinero importante que no querrían perder, y al final cualquier inversión que viniera aquí no les iba a dar todo el dinero que ellos habían puesto, sobre todo Enrique Ortiz, porque al final Juan Carlos Ramírez llegó más tarde. Ahí había una situación de difícil equilibrio. El dinero que habían puesto ya, lo que iban a ganar si venía un nuevo inversor, y la sensación de que habían fracasado en este proyecto. Sí, yo nunca me creí que fuesen a vender el club, no por nada, sino porque tú cuando quieres vender algo tiene que haber gente interesada en tu producto, y no creo que hubiese nadie interesado, creo no, es que no hubo nadie interesado en el Hércules en la situación actual. E insisto, y el Hércules no es los 3.000 o los 2.000 que terminaron yendo al campo antes de la pandemia, el Hércules era los 30.000 que fueron el día de la Ponferradina también, con un campo lleno, una ciudad que es un gran atractivo para cualquiera, para cualquier inversor de fuera, pero es que no, nadie tocó a la puerta, Aitor, nadie se interesó, nadie quiso saber ni siquiera cuánto valía el Hércules. De hecho, en junio, cuando nos reunimos con Enrique Ortiz, una de esas primeras palabras fue que eso es la mentira, de que alguien había dicho que el club valía 100 millones de euros y que a partir de ahí empezaban a negociar, o una cantidad, no recuerdo exactamente cuál era, pero vamos, que te quiero decir que nunca hubo un interés real en nadie en comprar algo. Entonces, si no existe ese interés en comprar algo, pues el que vende tampoco se pone manos a la obra para vender su producto. Estaban más interesados, David, diría yo, en acumular más gente que pusiera dinero, básicamente. Sí, pero sí, seguramente, Aitor, uno de los sueños de Enrique Ortiz es convencer al empresariado alicantino, ¿no? para que esto recaiga en más hombros, pero no, Aitor, no los hay. Hay otro señor, que es Juan Carlos Ramírez, que se reparten a medias el gasto, y te voy a decir una cosa, que es impopular, y gracias, porque esto es deficitario totalmente, y lo estamos viendo. ¿Tú sabes lo que es poner 3-4 millones de euros todos los años a fondo perdido durante 7 que llevamos? 7 por 4, ¿qué cuentas te salen, Aitor? Pues 28. ¿no? 28. 30 millones de euros han perdido estos dos señores en 7 años. O sea que, y dar las gracias que han estado ahí para posponerlo, porque que seguramente hubiese existido el Hércules y se hubiese encontrado otra fórmula para sobrevivir el club en la categoría que fuese y tal, seguro que sí, pero con el Hércules actual que conocemos, que es un gigante con pies de barro que intenta resurgir, pues creo que sin estas dos personas pues hubiese sido inviable, con sus defectos y muchos, pero también con esa virtud de poner cada año 3 o 4 millones de euros. Hortz. Yo estoy con David, yo tampoco me lo creí, creo que fue un globo sonda para que la gente, pues bueno, dijese, mira, están las cosas mal y vamos a atender a la llamada o a la petición de lo que quiere la gente, que es que nos vayamos, pero que sabíamos realmente de cómo va el tema y llevamos muchos años siguiendo al Hércules, sabíamos perfectamente que al final esto iba a quedar en nada, pues lo que ha quedado, y lo que buenamente dijo durante esas entrevistas que dio Enrique antes de empezar el nuevo proyecto de Carmelo del Pozo, pero que prácticamente lo que está buscando es, pues eso, gente que comparta con ellos los gastos, pero al final seguir ellos en el club y seguir mandando ellos, pero la carga económica repartirla. Esto está clarísimo. Si no han vendido en años anteriores, que cuando se descendió y toda la pesca, ahora ya muchísimo menos. Ahora si no hay nadie que ¿esto quién lo va a comprar? Esto es como ir a un bazar chino y decir, esto lo tienes que poner en el último rincón de saldo ahí buscado de la mano de Dios. Sabíamos todos perfectamente de lo que iba. Y al final, pues bueno, ellos seguirán mandando hasta que encuentren a alguien más, que no sea Juan Carlos Ramírez, o Juan Carlos Ramírez y todos los que quieran colaborar, pero al fin y al cabo, al final yo creo que están cómodos ahí, saben, ellos sabrán porque si prefieren seguir derrochando el dinero ahí, como ellos dicen, a fondo perdido, pero bueno, mientras lo sigan haciendo, al final, bienvenido sea el dinerito. David, se empeñó mucho Enrique Ortiz, después de todo lo que había pasado el año anterior,
la temporada anterior en Carmelo del Pozo. Sí, mucho no, muchísimo. Estaba obsesionado en él, un amor platónico que, vamos, también por lo que decíamos antes, ¿no? Lo que decía César, ¿no? De escarmiento, de que habías hecho las cosas muy mal y necesitabas darle un volantazo real a esto, que realmente le habías visto las orejas al lobo. Y yo te lo he dicho en muchas ocasiones, hoy que es un programa un poco más de recopilación, nunca había visto a Enrique Ortiz obsesionado con una persona en sus 20 años o 21 que lleva al frente del Hércules, jamás. Si no quería a alguien entrar, pues a otra cosa. Y con Carmelo insistió, persistió, porque pensaba o creía que era la persona idónea, y hasta que no lo convenció no paró. Entonces, en ese sentido sí que tuvo las ideas bastante claras. César, hay una cuestión que a mí me parece evidente y que a veces me cuesta alguna discusión. A Enrique Ortiz se le pueden reprochar muchísimas cosas, pero tonto no es. Y sabía lo que había y que había pocas formas de enderezar esto. Sí, porque el problema del Hércules es que en su situación actual es difícil muchas veces ser un reclamo, que aunque tienes la historia detrás, aunque tienes una ciudad como Alicante detrás, vas a ser un transatlántico en segunda vez siempre, pero cada vez a los jugadores les va a costar más venir y a los directores deportivos más de lo mismo, porque van a tener otras ofertas sobre la mesa que a lo mejor no van a ser tan interesantes a nivel de ir a un club histórico, pero que sí que pueden serlo a nivel deportivo, porque el Hércules deportivamente es un club inestable y la verdad que para meterse ahí y dirigirlo sabes que el reto va a ser complicado. Y Enrique Ortiz en este caso lo que vio, porque sí, muchas cosas se le pueden achacar, pero es un empresario con experiencia a nivel deportivo. Ahí supo que el tiro que quería hacer fue a por él y apostó por Carmelo del Pozo, que tiene una trayectoria detrás que le avala, con sus luces, con sus sombras, tanto pasadas como recientes, pero que en lo poco que llevamos viendo todavía es pronto para juzgarle, pero las cosas parece que se han hecho un buen trabajo este verano y desde el inicio se ha trabajado bien, se ha aprovechado bien el parón para prácticamente rearmar de cero una plantilla y saber que los objetivos en este año clave, en esta temporada clave, deben ser intentar el ascenso y si no, como mínimo, quedarse en esa categoría que en un futuro cercano te sirva como trampolín para volver al fútbol profesional y yo creo que en ese aspecto el Hércules ha escarmentado. Después de un año que ha podido ser, como decía David, el peor en la historia de la institución, pues se acaba de una forma en la que hay una pequeña ventana abierta a la ilusión y es a la que tenemos que aferrarnos todo el herculanismo para soñar en 2021. Orts, ¿cómo viviste tú, cómo analizas tú la llegada de Carmelo de Pozo al Hércules? La historia interminable, porque me acuerdo que en verano era a final de semana llega en la semana que viene, no, que al final hay unos flecos, parecía que faltaba poco para que Enrique cogiera un coche o un avión y se tuviese que ir a Coruña. No sería la primera vez, ¿eh? De coger, meterlo en el maletero y decir, tú te vienes a Alicante porque lo digo yo. Y ya está, no hay más. Pero al final yo creo que fue una de las opciones, ha sido una de las opciones creo que más acertadas que ha tomado la Junta Directiva en los años que llevan, darle un proyecto y decirle, toma, el juguete, toma, haz con él lo que quieras, ficha a quien quieras, trae lo que quieras, lo que necesites, pero arregla esto. Porque es lo principal, es lo que había que hacer, arreglarlo, desde abajo hasta arriba, empezando por los cimientos, que creo que empezó por la cantera, renovando todo el staff, todo el cuerpo técnico, todo, renovarlo todo a su antojo y decir, oye, yo quiero hacer mi equipo, quiero hacerlo, porque que al final Carmelo ha demostrado que con el paso de los años es un hombre de fútbol, sabe de esto. Y yo creo que es lo mejorcito que podía haber traído el Hércules, porque es de lo mejor. Conoce la casa, conoce la ciudad, conoce el sentimiento herculano y yo creo que contentó a muchos, está contentando a muchos ahora mismo, porque en todas las entrevistas que está haciendo recientemente sabe que está haciendo buen trabajo, que todavía puede ir a más, porque sabe que perfectamente se le puede sacar todavía más partido a la plantilla que tiene, pero yo creo que fue una llegada deseada por muchos y hacer ese borrón del último proyecto de Javier Portillo, de Ramírez, de Enrique, decir, este es el proyecto
no de Enrique ni de nadie, es el proyecto de Carmelo, porque yo creo que todo el mundo lo asocia a eso, ¿no? Que este año es el proyecto de Carmelo y de David Cubillo, y ya está, no hay más. Enseguida hablaremos de Cubillo. Antes, Carmelo del Pozo, ¿se le puede poner nota a estos primeros meses al frente del Hércules, David? Sí, claro. Muchas ruedas de prensa somos nosotros los que pedimos al jugador que se moje, ¿no? y ponga nota por su temporada o por los meses que ha empezado esto. Claro que se le puede poner nota. Yo le pondría entre el 6 y el 7, porque me parece a renovar un proyecto David, te competitivo. volvemos a perder un poco. Pues no sé. Te habías quedado entre el 6 y el 7, creo. Sí, no sé si me oyes ahora mejor. Sí. Sí, entre el 6 y el 7 te diría, Aitor, por todo, porque ha renovado ilusiones, porque ha armado un proyecto competitivo, que le faltan cosas evidentemente para subir esa nota, pero me quedo con esa evaluación, ¿no? La evaluación navideña para mí es esa. César, ¿tu nota para el proyecto Carmelo del Pozo en estos primeros meses? Bueno, yo podría incluso subir alguna decimita más, entre un 7 y un 8, y destacando eso que decía David, porque al final, igual que la afición del Hércules tiene facilidad para crear ese desapego y esa desilusión, también la tiene para ilusionarse, y al final el herculenismo estaba deseando tener motivos para subirse otra vez al carro, y aunque el equipo sigue sin ser vistoso, solo con verla ahí entre los 3 primeros y estando en la pomada, pues ya hace que la gente tenga ganas de que llegue el fin de semana para ver jugar al Hércules, y eso lo ha conseguido Carmelo del Pozo con unos jugadores que todavía tienen mucho por demostrar, pero que compiten. Y el equipo compite, y eso hay que achacárselo en el haber tanto del entrenador como del hombre que ha elegido a ese entrenador, como de los jugadores que se han fichado y en un tiempo récord han armado un equipo que ahora mismo es muy sólido, que tiene margen de mejora porque está teniendo lesiones y ofensivamente todavía tiene cosas por mejorar, pero que en el poco tiempo transcurrido de temporada está demostrando que ha dado un vuelco en cuanto a lo que vimos a principio de año. Entonces yo creo que el notable se lo lleva de sobra. Orts, ¿tu nota Yo le, para Del Pozo? yo le pongo un 7, principalmente porque no hemos visto, yo creo que todavía no hemos visto a lo mejor de Hércules, porque yo creo que ha habido jugadores en los cuales tanto Carmelo como Cubillo han puesto mucha fe y todavía no han podido rendir, o por problemas de lesiones o por lo que sea, no han podido rendir, están todavía esperándose lo mejor de ellos. Todavía hay jugadores que no hemos visto jugar, que todavía están sin estrenarse y que le pueden dar muchísima calidad al equipo. Y le doy un 7 porque sobre todo ha dado tranquilidad. No ha sido el entusiasmo que levantaba Planagumá, ¿no? En cada charla, en cada entrevista que daba, sí, pero yo creo que ha dado una tranquilidad que hacía falta tanto en las oficinas del Rico Pérez como en el entorno, ¿no? Porque tú escuchabas a Carmelo y te transmite tranquilidad, de decir, oye, que estamos en el principio del camino, todavía quedan muchos mimbres que poner, y esto es un camino muy largo, y te pone esa tranquilidad que yo creo que el año pasado no teníamos y que tanta falta hacía en este nuevo proyecto. Cuando un hombre que se encarga de la dirección deportiva inicia un proyecto, parece fundamental su entrenador. La elección que haga del entrenador dice muchas cosas de a qué aspira el director deportivo, el asesor deportivo, el mandamás, en fin, quien sea. David Esteve, Cubillo, ¿qué valoración se puede hacer después de todos estos meses con el técnico blanquiazul? Bueno, pues ha recuperado algo que también se había perdido, que es la solidez defensiva, porque el año pasado fue el Hércules una verbena. No hemos podido ver a su plantilla al 100%, las bajas le han marcado. Me gustó mucho su idea y su planteamiento el otro día en el último partido del año frente al Atlético Levante, de ir a por el partido, que salir con todo lo que tenía, con esos dos delanteros, recuperar el 4-4-2, que parecía un poco olvidado, con Pedro Sánchez, con Manu, con Acuña, con Mollita, con toda la carne en el asador. Eso me gustó y tenía ganas de ver a ese entrenador valiente que pensaba que se había perdido un poco por el camino en los últimos meses
condicionado evidentemente por las ausencias. La nota, pues repetiría, ¿no? con Carmelo, entre el 6 y el 7 para mí, todavía lejos del sobresaliente y de las exigencias máximas que siempre tiene este club. César, valoración con Cubillo. Yo creo que a Cubillo le dieron unos mimbres, unas herramientas, y él eligió por dónde empezar a edificar este Hércules, y fue por la defensa. La solidez defensiva era el objetivo número uno, y se vio desde el inicio de temporada que este Hércules iba a ser mucho más serio que al que habíamos visto la temporada anterior, y eso al final lo que te facilita es a la hora de competir. Y luego pues ya podemos empezar a buscar en los peros a la hora de esa pegada y esa falta de gol que siempre te obliga a manejarte en resultados cortos, y eso es muy difícil, sobre todo en una temporada en la que cada partido vale doble porque tienes que estar sí o sí entre los tres primeros. Yo al míster del Hércules sí que es verdad que soy bastante exigente. Yo creo que se está haciendo bien las cosas y le da de sobra para probar, pero no le daría más de un 6 porque creo que todavía podemos ver mucho más de lo que hemos visto, y no me valen excusas de lesiones, excusas de que ha habido muchos cambios. Al final el Hércules, en partidos en los que a lo mejor le ha faltado esa falta de ambición, esos cambios, ese mover el árbol, yo creo que no está sacando del todo provecho a su plantilla, sobre todo con el partido ya en marcha. No está sabiendo a veces agotar esos cambios que le darían las opciones de ser un pelín más ambicioso. Pero bueno, eso no quita para que este Hércules sea competitivo, serio, y por eso yo creo que el 6 es esa nota con la que ahora, si todo va bien, puede intentar alcanzar el notable o el sobresaliente en lo que queda de temporada. Orts, antes de que hagas tu valoración, decirle a la gente que el miércoles aquí en Sport Alacantí, David Cubillo va a ser el protagonista para cerrar el curso de Sport Alacantí 2020. Ahora sí, tu valoración. Mira, para que se ría un poco mi mujer, que seguramente me estará escuchando, bomba, aquí en Cantí TV. Así que, pues yo le pongo un 7, pero porque en general el proyecto todavía está, como digo, como sigo diciendo, David Cubillo es un excelente entrenador. Tiene una gran plantilla y ha sacado partido a lo que tenía, básicamente. Cuando ha tenido que sacarlo todo, lo ha sacado, como ha dicho David, y cuando ha tenido que hacer malabares para hacer un 11, pues lo ha tenido que hacer, y al final en la clasificación lo vemos, ¿no? Que estamos en segunda posición, solamente hemos perdido contra el Ibiza. Ha conseguido frenar esa sangría defensiva que creo que era lo más preocupante de la temporada pasada. Seguimos con el mismo, con la historia interminable, con lo que queráis, poner que os venga a la cabeza. El eterno problema con el gol aquí en el Hércules, que parece que da igual quien venga, que se va a secar, se le van a secar los goles. Pero yo creo que el Hércules ha conseguido recuperar primero esa actitud, esa solidez defensiva, y lo segundo, la garra de algunos jugadores que hacía muchísimo tiempo que no veíamos, esas ganas de pelear, de no perderle la cara al partido, que por muy 0-0 que vayas, ellos van a seguir peleando y dándolo todo no solamente por ellos mismos, sino también por el compañero que a lo mejor no puede llegar, y ellos sí que van a dar ese pasito para que no se derrumbe el equipo. El nuevo Hércules llegó acompañado de un hashtag, la nueva cultura de club, que ha dejado claros y sombras, porque hay cosas que han gustado mucho y cosas que no han gustado nada. David, ¿con qué te quedas de esta nueva cultura de club? Lo digo porque ya sabes que hay aficionados que están descontentos por el tema de la devolución del dinero, por el carné compromiso, tema de streaming, aunque al final el club ha cedido y todos aquellos que tienen el carné lo están viendo de forma gratuita, pero sí que trajo mucha ilusión en un primer momento. Sí, pero yo creo que esa ilusión la trajo consigo Carmelo del Pozo, ¿no? ¿Con qué me quedo? Con Carmelo, ¿no? En sí, lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Que ha devuelto un poco me ha gustado mucho lo que habéis dicho, que ha sonado como Carmelo el pacificador, el hombre que ha traído la calma y la paz, y me quedo con eso. Entonces asocio la nueva cultura del club con Carmelo. Patinazos, claro que se han pegado patinazos, con la campaña de abonos, con la devolución del año pasado, con el intento de irrupción y vuelta de Javier Portillo. Sí, se han dado patinazos, pero bueno, también creo que es lógico y normal, ¿no? Luces y sombras, más que nada, Hitor, porque es que el club sigue gestionado por las mismas personas desde hace 20 años. Entonces es difícil hablar de una nueva cultura de club
cuando siguen las mismas personas al frente de la nave. Pero sí que creo que es una nueva cultura de club por el hecho de que esté Carmelo y, como decís antes, que se le han entregado las llaves del castillo y le han dicho, toma, aquí tienes el castillo en Escocia de hace 2 siglos, restáuralo o haz lo que puedas con él y adelante. Entonces, asocio la nueva cultura de club con Carmelo. César, la nueva cultura de club, ¿te chirría, te gusta, ni fu ni fa? A ver, son buenas intenciones que yo creo que hay que alabar al Hércules y achacárselas también a Carmelo, que vino con esas nuevas ideas. Y un poco lo que decía David, que al final luego hay que plasmarlas y en un equipo con la inestabilidad del Hércules y con el entorno del Hércules, a veces es difícil. Se anda esos patinazos que recordabais, está claro que hay margen de mejora, pero lo importante es tener una intención de cambiar unas cosas que eran negativas en el Hércules. Y yo creo que esa predisposición existe, que hay que dar un poco más de tiempo, aprender de los errores que se vayan cometiendo, intentar que en 2021 esa nueva cultura de club siga mejorando y sea una realidad de la que el hercularismo se pueda en un futuro sentir orgulloso. Orts, eres la prueba del algodón. Todo lo que no sea un todo mal es una buena nota para la nueva cultura de club. Está claro, y esto ya empezó antes de la llegada de Carmelo del Pozo. Vimos que desde las redes sociales, por ejemplo, algo que se había echado muchísimo en falta en Alicante, porque lo veíamos en muchos clubs, en muchos programas de televisión y de radio, ese feedback, ¿no?, entre el community manager y la afición, ¿no?, que te respondan, que te animen, que te digan los buenos días, que te avisen con 5 horas de antelación. Hubo ya un cambio en las formas de comunicación del club, que tenemos que agradecérselo a quien se lo tenemos que agradecer, que es al señor Andrés Están, que estuvo ahí al pie del cañón. Y eso ya despertó a la afición diciendo, espérate, ¿qué es esto? Esto es nuevo para mí, que te vea, que te conteste un tuit del Hércules, que te suba un GIF, que te suba un meme o que interactúe con otros equipos. Esto era nuevo. Luego ya con la llegada de Carmelo y todo eso ya empezó una nueva cultura de decir, bueno, sí, ha empezado. Todavía hay cosas que mejorar, ¿no? Como tú bien has dicho, hay que mejorar, por ejemplo, el tema de las devoluciones, el tema del trato algunas veces, el tema de algunos cobros y demás, pero bueno, se pusieron unos mimbres que yo creo que hay que cuidarlos, está ya todo bien plantadito, falta regarlo, no chafarlo y decir, bueno, esto no vale, a tomar viento fresco me voy a pensar en lo mismo de siempre. Tienes buenos inicios, continúalos, porque con eso ya has ganado mucho. Pues fíjate tú, con felices éramos con que el Twitter del Hércules te dijera buenos días. O, por ejemplo, ahora que ya está en marcha la tienda online del Hércules. Hay cositas, no es todo mal, pero simplemente con esos 2 o 3 gestos que ya se han tenido, pues la afición del Hércules, pues bueno, nueva cultura, pues sí, pues gente no teníamos nada. Antes era un campo de ganado, no había nada, absolutamente. Que ahora por lo menos con que nos digan algo, pues ya nos contentamos. ¿Qué le vamos a hacer? Oye, después de 2020 viene 2021, estoy descubriendo el fuego, lo sé. El futuro del Hércules, en lo deportivo, David, ¿tú prevés movimientos a corto plazo y movimientos a medio plazo? Quiero decir, ahora se abre el mercado de invierno, me imagino que sobre todo los periodistas muy atentos a lo que pueda pasar. Sí, estamos leyendo a Carmelo últimamente en las entrevistas, ¿no? Solamente se va a movilizar si hay alguna salida, si se marcha alguien del Hércules pieza por pieza o recambio por recambio, jugador por jugador, esa es la idea que tiene Carmelo. Es verdad que si algo se pone a tiro muy interesante, evidentemente no va a renunciar para reforzar la plantilla. En resumen, espero algún movimiento porque no creo que todos o los futbolistas que menos están participando quieran continuar. Ponemos nombres si quieres, de Pablo Íñiguez, ¿no?, que está en boca de todo el mundo, ha jugado poco, acaba contrato, pues lo normal sería que pidiese su salida, porque Pablo Íñiguez tiene todavía, creo que, buen cartel, porque aquí hemos visto lo gran jugador que es y lo buen central que es. Entonces, intuyo algún cambio, alguna modificación, pero creo que sus fichajes de enero son Acuña, Erice, Raúl Ruiz, Pedro Sánchez, futbolistas que no hemos visto a Hitor y en los que se tenía que haber sustentado este Hércules, porque lo hemos dicho muchas veces, hay bajas y bajas y aquí se han lesionado las piedras angulares.
César, ¿tocarías algo o prevés algún cambio en lo deportivo? Al final es un poco lo que decía David, como mucho va a ser pieza por pieza, porque es difícil encontrar algo que mejore lo actual en un mercado como el invernal y en una situación como la actual, en el que los clubes tienen tanta dificultad económica para reforzarse. Yo creo que el Hércules está demostrando que más o menos tiene las líneas cubiertas y que cuando esas lesiones, a poco que esos jugadores puedan participar, puede dar ese salto de calidad necesario. Y sí que es cierto que si hay alguna baja, aunque son jugadores que no están participando y que por tanto a lo mejor no han sido del todo necesarios en lo que va de temporada, pero en un calendario comprimido, en un final de temporada en el que no sabemos lo que nos vamos a encontrar, porque es la primera vez que vamos a ver este tipo de competición en la que después de clasificarte vas a tener que volver a disputar una competición prácticamente distinta. Y eso hace que haya que estar alerta, y cuanto más mimbres tenga el entrenador, mejor. Entonces habrá que estar, por supuesto, atento al mercado, atento a cualquier posibilidad interesante para el Hércules, pero yo creo que si este Hércules tiene alguna línea en la que podría reforzarse, es la delantera, y ahí es muy difícil cazar algo económico, o sea, bueno, bonito y barato, como se suele decir, a estas alturas de temporada, y por tanto yo no espero gran movimiento. Orts, te voy a cambiar la pregunta. El futuro del Hércules en lo institucional, ya no a corto plazo, en general. ¿Tú crees que va a cambiar algo en este club a medio largo plazo? De lo que estamos viendo últimamente, ¿eh? No te estoy hablando de saraos anteriores y demás. A ver, hablando con la cabeza, el cuerpo, pues, quizá, a lo mejor yo que sé, pueden hacer algún movimiento a última hora metiendo a alguien de extranjis y demás. El corazón me pide que no, porque siempre hemos defendido que lo que está bien no lo toques. Pero claro, esto es el Hércules. Y el Hércules ya sabemos todo lo que es. Es un circo. Puede pasar cualquier cosa. David. Te he roto, ¿eh? Sí, totalmente. Sin nariz de payaso, ¿tú crees que este va a ser el año o va a ser el momento en el que el Hércules, Enrique Ortiz como dueño, sea capaz de aguantar un proyecto sólido como el de Carmelo del Pozo sin que haya turbulencias? Bueno, Aitor, ya lo has sabido, ¿no? Hasta la semana pasada, hace 15 días, ha habido turbulencias importantes en el club. Lo comentábamos antes de pasada, ¿no? Porque parecía que iba a entrar Portillo, que estaba a la vuelta de Portillo muy cerca. Al final no se ha producido, pero para mí eso son turbulencias. Para mí eso ya es echarle chinitas o palitos a las ruedas. Se ha solucionado más o menos bien, sin airearse demasiado. Entonces, es difícil presuponer que vaya a ser todo manso o algo tranquilo durante todo el año. Pero, Aitor, creo que lo hablábamos antes. Enrique Ortiz necesita a Carmelo del Pozo porque le hace de escudo, le hace su solución, su salvación y todo lo que queramos. Entonces, creo que no va a haber ninguna intromisión ni va a haber ninguna cosa, porque el primero que va a echar a salir por patas va a ser Carmelo, que lo tiene todo bien firmado, como decíamos antes, después de esa historia interminable. Yo soy como César Ponce, me invento los refranes, y donde hay brasas es porque hubo fuego y puede haber fuego, César. Sí, a ver, yo creo que las verdaderas turbulencias en el Hércules llegarán cuando se pierdan 2 partidos seguidos. Al final, todo lo demás se puede soportar si llega el fin de semana, ganas o puntúas y sigues estando arriba en la clasificación. Cuando eso no ocurra, y si el público vuelve además al Rico Pérez, y en casa el equipo tiene alguno de esos partidos en los que no llega al área y al final acaba cediendo puntos, eso puede hacer que las turbulencias sí que puedan complicar la asistencia tanto a Carmelo como a la institución. Pero vamos, yo creo que lo que es la afición, lo que es el entorno, tiene claro que este proyecto es serio. Hay una apariencia de seriedad que no siempre ha estado ahí, que más o menos hay un guión, hay una hoja de ruta clara, y eso hace que cuando vengan mal dadas, yo creo que se tendrá un poco de paciencia, más que nada porque no queda otra, porque el Hércules obligatoriamente este año tiene que aferrarse a la oportunidad que el 2020 y la pandemia le ha dado, y sería autodestruirse el buscar problemas dentro del propio Hércules cuando las cosas más o menos van bien. Orts, un deseo y una predicción para 2021 en clave herculana.
En clave herculana, pues que no nos peguemos un tiro en el pie. Porque este club es experto en que cuando las cosas van bien, vamos a ponernos palos en la rueda para que esto animar un poco el Sarao. Animar un poquito el Sarao, que parece que nos guste tener movida. Y básicamente, pues que llegue a buen puerto, porque la felicidad en estos tiempos que corren, cualquier alegría que venga del deporte es una maravilla para muchos hogares que, como ha dicho César y David, una derrota del Hércules pues a muchos les deja tocados toda la semana, y que lleguen buenas noticias, pues si les puede animar en estos tiempos tan malos y tan oscuros que nos esperan por delante, pues bueno, que tengamos una alegría por lo menos en un ascenso del Hércules a no sé qué división, porque ya me lo han explicado 200.000 veces y no me termino de enterar a qué división se podría subir el Hércules. Así que haré como Ángel Martín. Ángel, pues diré que le vaya bien al Hércules, porque será el bienestar y la felicidad de muchos herculanos. David, un deseo y una predicción. Mi deseo es que vuelva la gente al Rico Pérez, que la gente vuelva a su casa. Ahora mismo lo veo lejano, pero ojalá así sea. Y que intuyo un 2021 difícil, complicado, pero este Hércules también sabemos que se mueve de maravilla en esas situaciones. Entonces, igual este año, que es cuando la gente no puede ir al Rico Pérez, le da al equipo por subir a segunda. Quién sabe, ojalá así sea, Aitor. Ojalá el herculanismo pueda volver muy pronto. No va a ser cuando empiece 2021, y eso yo creo que lo sabemos todos. Ojalá para marzo, cuando llegue el momento de la verdad, la gente pueda empezar a entrar en el campo, porque el deporte sin los aficionados es mucho menos de lo que es. No me he olvidado de ti, César. Deseo y predicción. Es que me lo ha puesto votando David Esteve. Nada, ya que me dejáis para el final y para no repetirme, deseo pues a ver si el Hércules encuentra un delantero que sea capaz de acercarse a los 10 goles y sobre todo que las lesiones respeten al equipo en la línea ofensiva, que eso yo creo que será importante para lo que viene. Y mi predicción es que el Hércules va a estar en esas eliminatorias por el ascenso, que luego ya ahí es un cara cruz y puede pasar cualquier cosa, y una vez esté ahí lo que tiene que hacer la afición es disfrutarlo, porque esos son los verdaderos partidos que se sufren pero que también se disfrutan. Así que yo creo que el Hércules va a estar ahí y esa es mi predicción para este año. La última no tiene que ver con el Hércules, pero ya que os tengo aquí, vamos con ello. Ha habido otros deportes que han hecho grandes cosas en 2020. Estoy hablando de HLA, del Orneo Sporting, del Accra Rugby, las chicas del Xaloc y de la Universidad de Alicante. ¿Con qué os quedaríais en 2020 fuera del Hércules? Orts, empiezo por ti. Yo voy a tirar para casa con la temporada que ha hecho el H en Alicante, especialmente porque ha hecho feliz a mucha gente que ha ido al remate este año y que ha escuchado el programa. Siendo ellos felices, a mí me alegra muchísimo más, porque no hay nada que más me alegre que ver a la gente que me rodea feliz. Y si el H de Alicante va bien y a ellos les ha ido genial y mis amigos son felices con ello, encantado de la vida. De una persona que se pone una nariz de payaso en Sport Alacantí solo podía esperar que deseara la felicidad de los demás. Ort, lo tengo claro. David, ¿con qué te quedarías tú de todo lo que hemos visto en este 2020? Sí, Aitor, lo hablamos esta mañana en la radio y me parece espectacular la temporada del Lucentum. No sé qué hubiese pasado si no hubiese habido ese parón en marzo, la verdad, porque pensaba que este equipo y lo sigo pensando, que no tiene techo, así que esa estrella se la doy al Lucentum. César, tu turno. Bueno, siento estar de acuerdo. La verdad que la temporada del HL Alicante, sobre todo yo destaco, más allá de que deportivamente ha superado cualquier expectativa y que el equipo está ahí liderando para acabar este año, yo creo que este equipo engancha y se vuelve a respirar baloncesto en Alicante, y eso es muy importante y lo ha conseguido este equipo. Y yo creo que hay mucha ilusión con el año que vamos a vivir. Y yo creo que cada fin de semana estamos deseando que haya un partido del Lucentum, o que nos lo cuentes tú, Aitor, o que pronto podamos ir a verlo in situ y seguirlo en redes sociales, porque este equipo engancha, tenemos ganas de baloncesto y yo creo que 2021 nos puede dar también muchas alegrías.
Pues yo, además de acordarme de HLA, mañana tendremos tertulia para cerrar el año aquí en Sport Alacantí, me quiero acordar de dos clubes que han ascendido, dos equipos que han ascendido, como Orneo Fresh Sporting y Écara Rugby, que pisan la categoría de plata y amenazan con quedarse en ella y hacer las cosas bien. Amigos, ha sido un placer. En 2021 ya sabéis que estáis invitados a compartir con nosotros todo lo que queráis en Clave Herculana. Como no os voy a volver a ver, aprovecho para felicitaros las Navidades y ya que nos ponemos el año, por si empiezo a celebrar las Navidades y se me olvida felicitaros el año. Igualmente, Aitor. Un abrazo Mucho, fuerte. Aitor. Gracias Todos a los tres. espectadores. Nosotros nos vamos a marchar. Mañana más Sport Alacantí, esta vez en clave HLA, y el miércoles nos despedimos con David Cubillo. Os esperamos aquí. Sean felices. Buenas noches.